let's start. It's time to start. Welcome, welcome everyone again. Thank you for joining us once again at this Heart and Soul of Life. Bienvenidas de nuevo, gracias por unirse de nuevo a este cuarto módulo que busca ser lo mejor que podemos ser, y creo que todos queremos ser la mejor versión de nosotros mismos para poder permitirnos ser lo mejor y para caminar juntas. Ayer ya tuvimos la hermosa sesión que compartimos con la hermana Lynn, que nos acompaña hoy. Así que gracias por estar con nosotras. Lynn es una hermana de San José. Espero haberlo dicho correctamente. Es una psicóloga, consultora de mucha experiencia. También ha tenido experiencia en liderazgo en su comunidad. Ha ayudado en los últimos años muchas congregaciones religiosas, hombres y mujeres. Ha trabajado en la iglesia. Ha recibido muchos premios y creo que tiene mucha pasión al vivir la vida religiosa con alegría, espiritualidad, permitiéndonos ser lo mejor de nosotras mismas. Ayer la hermana Lynn nos compartió cómo podemos crear una cultura de bienestar para nosotras y para las demás, y también nos ha ayudado a buscar liderar en un momento de incertidumbre y cómo ser compasivos, cómo poner la compasión al centro de nuestro liderazgo. Hoy creo que nos va a compartir cómo ser una líder con finalidad y nombrar nuestro propósito para podernos liderar hacia adelante. Lynn, muchas gracias por estar con nosotras y te paso la palabra. Welcome back, everyone. At whatever time of day or evening. Bienvenidas de nuevo a cualquier hora del día o de la noche en que estén. Aprecio que ustedes hayan llegado temprano, si es por la mañana temprano, por la tarde, por la noche. Espero que nuestro tiempo sea de nuevo útil. Hoy vamos a hablar de propósito. Dirán, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué vamos a pasar este día sobre el propósito? Creo que en cualquier organización, y uso organización, somos una comunidad, congregaciones, pero también somos organizaciones. Lo que vemos en el mundo, en nuestro entorno, es una necesidad que todas las organizaciones, que ya sea ayudar a las personas o un negocio que está ahí para ganar dinero, para beneficios, hay una verdadera invitación a pensar en el propósito y que se trate del propósito. Creo que es importante para nosotras y para nuestras hermanas tener en mente el propósito, nuestro propósito comunitario, pero también invitar realmente a las hermanas a pensar en su camino personal, su finalidad, su propósito individual, que quisiera formular como ¿por qué nos levantamos por la mañana? Hablamos de propósito y lo importante que es vivir una vida sana, una vida de esperanza, de alegría. Cuando hablamos de propósito, puede responder, abordar la pregunta, ¿por qué existe hoy su congregación? Hablamos del hoy. Además, ¿cómo quedará relevante en los días a venir? No solo por qué están aquí hoy, pero también por qué están aquí en los días a venir. Esto nos requiere, creo,
que discernamos esta pregunta, ¿por qué estamos aquí? Yo sé y nos estamos preparando para nuestro capítulo. Muchas se están preparando para el capítulo. A menudo se hacen en el verano, en estos meses. A menudo pasamos energía y tiempo, lo cual es correcto, articulando una visión. Y la visión a veces está escrita en las directivas capitulares o como sea que llaman al resultado de los capítulos particular. A menudo son directrices, algo que quieran lograr o a lo que le quieran dedicar energía. A veces hablamos de misión, es decir, cómo lograr esa visión. Dependiendo del capítulo, a veces los capítulos congregacionales, se trata de cómo también. Y estas son cosas de valor. De ninguna manera digo que no son de valor, lo son. Por debajo está todo el tema del por qué. Creo que necesitamos articular el porqué de hoy. Nos ayuda a nuestros miembros a estar más claros sobre el camino que hacemos juntos. Creo que uno de los desafíos hoy, por lo que veo, es toda la cuestión de no es que este ministerio o el otro ministerio es oportunidad, pero se trata de todo eso juntos. Estamos en un camino para vivir más plenamente el porqué. A menudo lo que se relaciona a estos carismas que se nos han dado. Creo que el discernimiento en nuestra vida juntos a este punto se trata de alguna parte del discernimiento, una parte crítica de ese discernimiento es el por qué. Y pueden enmarcarlo sobre el por qué estamos aquí hoy en una congregación en particular, en una reunión particular en torno a un carisma. También pienso que lo pueden decir de esta forma. Es nuestro trabajo entender quién es que no somos hoy. ¿Por qué estamos aquí? Puede ser que podamos también abordar el por qué no estamos hoy. ¿Por qué no somos quienes éramos para poder responder a este tiempo, a nuestros miembros de hoy, al camino, el camino de este mundo, estar en el mundo? Así que creo que para invertir una energía para llegar al centro del porqué, que es un proceso más profundizante de discernimiento y de interiorización, que puede ser más profundo que una visión o una misión. Y puede ser, como decimos, la estrella del norte, la luz que nos guía, el filtro en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, nos relacionamos al porqué. Con una historia fundacional y todas la tenemos, algunas de nosotras tienen una historia fundacional más nueva. Mi propia congregación está celebrando 375 años este año. Tenemos una historia fundacional bastante larga con
Una historia fundacional puede ser más fácil anclar el propósito en el por qué las hermanas de San José en Francia en el año 1600, ese, por qué fue ese por qué. Y estamos viviendo hoy en este momento para líderes hoy. Se trata de que somos responsables como líderes. Cuando hablamos de líderes, hablamos no solo de los líderes designados, ustedes, también hablamos del capítulo, de las reuniones capitulares como líderes. Sabemos que el capítulo es la entidad de toma de decisiones más elevada. Cuando hablamos de capítulos, hablamos de ustedes como líderes que son responsables para un entendimiento en evolución de el legado. Creo que es una frase importante que ustedes y yo somos responsables para un entendimiento en evolución del legado, así como los fundadores estaban en sintonía con ese tiempo. Y el legado, la herencia fue sobre ese tiempo. El propósito es un camino, no es una cosa definitiva, es una práctica, lo cual significa que se nos pide que prestemos atención así a donde empezamos, a donde habíamos empezado, pero también a la hora. Escuchamos el lenguaje del Vaticano II y también el tema, el hecho de leer los signos del tiempo. Eso todavía es pertinente. Un camino, una práctica inspirados por la herencia. No vamos a dejar a la herencia por detrás, no vamos a dejar el espíritu fundacional. Así que creo que la pregunta, el tema para cada una de nosotras es quiénes somos llamadas a ser ahora iluminadas por la herencia, puesto que los caminos de cada congregación son únicos. Es ahí que vamos a ver surgir las diferencias, porque cada una de nuestras congregaciones, el carisma es un aspecto particular de la misión de Jesús y intentaremos vivir eso con fidelidad. Creo que es más fácil abordar el propósito. Algunas de ustedes que tienen congregaciones más nuevas, con fundaciones más recientes, el carisma fundacional, el ímpetu podría estar aquí muy presente al comienzo, porque generalmente se trata de resolver un problema o satisfacer un problema. Puede quedar muy claro cuál es el propósito, pero igualmente requiere que digan ahora quiénes somos llamadas a ser y quiénes no somos. Es una forma interesante de formularlo, porque estamos dejando ir, soltando algunos aspectos de cómo empezamos. Por eso hablamos de quienes no somos. No se trata de ser negativos, es la parte de dejar ir. Y quién somos llamadas a ser ahora es la parte más positiva, si quieren. En un grupo establecido, eso requiere más esfuerzos, más pensamientos, estar ancladas en el propósito. Y aquí está la otra parte crítica para los miembros, estar muy claros y conectadas con el propósito de la congregación, con el propósito individual. Una tradición que tiene una larga historia como mi congregación, podríamos tener tendencia a tener lo que se llama un propósito retrospectivo. Miramos a la dirección histórica y continuamos con esa dirección histórica sin ninguna adaptación o ajuste. No lo estamos abandonando, pero sí nos requiere este punto un propósito perspectivo, es decir,
tener en mente, sí, de dónde hemos venido, pero también unas direcciones futuras o el ahora, o como el ahora apunta a las direcciones futuras y las esperanzas y las necesidades de hoy y los días a venir. Ustedes dirán, tenemos suficiente que pensar porque vamos a poner energía en los propósitos. Puede ser un elemento unificador y realmente ayuda a cada hermana a levantarse por la mañana porque se siente conectada a algo más grande. Hermanas, necesitamos algo más grande a que conectarnos. No se trata solo de mí, de mi vida hoy en este lugar en particular o este espacio. Para ayudar a una comunidad ser un futuro fluente, que es un lenguaje interesante. Vivir en el ahora con nuestros ojos dirigidos a lo que va a venir, vivir en el ahora con nuestros ojos a lo que va a venir y nuestra parte para ayudarlo a hacerlo venir. Yo creo que ser lideradas por el propósito, tener claridad sobre el por qué existimos y quiénes somos como grupo colectivo y como cada persona individual y su motivo para levantarse por la mañana es muy útil si se conecta a este camino en que estamos juntas, este propósito comunitario, aunque se pueda expresar de maneras diferentes. Y creo que esa es la otra cosa que se agrega a nuestro camino. No hay una sola forma de para expresar nuestro propósito. Eso significa que puede ser en un área particular, puede haber expresiones diferentes, o tal vez porque muchas de ustedes están en ambientes multiculturales. El entorno puede ser una expresión del propósito, puede lucir diferente o igual por el entorno o el impacto cultural. El propósito perspectivo, tener en mente a dónde estamos mirando. Esto puede ser un desafío al ser este líder para un futuro fluente, porque ahora tienen muchas cosas temporales delante de ustedes, tienen muchas cosas prácticas que deben cuidar, la salud, algunas de las cosas de las que hablamos, bienestar, propiedades, recursos. La tentación puede ser la persona ejecutiva, enfocar en eso y no entender la importancia del discernimiento del por qué. Creo que requiere, ver este modo de liderar, un cambio en la mente para que el propósito sea parte del camino. Ayudar el equipo a articular el propósito, en particular cuando en reuniones capitulares, cuando responden a los tiempos y se pueden atraer nuevos miembros para relacionarnos con el propósito de la hora. Una de las cosas que podría ser útil es pensar en cuáles son unos cambios de mentalidad que pueden ayudarlas a articular el propósito hoy en día. A raíz de la herencia, como vivimos la herencia puede evolucionar y puede cambiar. Un modo de ver esto es mirar toda esta cuestión de altruismo e impacto.
Estamos aquí solo para ser personas buenas, estamos aquí solo para promover el bienestar de las personas. Algunas de sus congregaciones claramente son para los pobres, con los pobres, y lo que hacen para realmente promover su bienestar. La pregunta es, ¿cuánto les piden arriesgar su bienestar en este momento por quiénes son y cómo pueden ejercer influencia? Se trata de equilibrar, hacer el bien, mirando a las mujeres que veo que están en esta llamada, que hacen bien hace años. Se trata también de tomar una posición en lo que importa, abordar el resultado de lo que ocurre en torno a nosotros, pero también animar, impulsar el cambio, estar dispuesta a tomar riesgos, tomar una posición para lo que necesita ser diferente, empujar sobre también los temas medioambientales, eclesiales, sociales. Hemos sido y podemos seguir siendo mujeres de influencia. Creo que cuando hablamos de nuestro propósito, de por qué estamos aquí, que es diferente estando aquí de donde estábamos, ¿cuál es la posición que están tomando? Aunque les cueste, ¿se están arriesgando algo? ¿Qué requiere eso de las líderes? Hay que pensar en más grande de lo que está justo adelante de ustedes, y lo que tienen adelante de ustedes es desafiante, es exigente. En los temas temporales, no minimizo, están ahí, pero poder pensar más allá de ahí, ver las oportunidades, los riesgos, ver lo que las otras personas esperan de ustedes y cómo están dispuestas a ir en contra de las expectativas. Tenemos donantes. Algunas de nosotras se preocupan de ofender un donante, que nos ayudan a apoyar nuestros ministerios. No estamos dispuestas a vivir con las consecuencias si de hecho los ofendemos, no que los queramos hacer directamente. Entonces realmente se nos pide que miremos a las oportunidades, los riesgos, las expectativas, y apreciar cómo esto impacta a nuestros miembros. Si toman una posición, corren un riesgo, impactan a los miembros, así como ustedes, puesto que son mujeres sabias, no son locas, tontas, no están jugando con su vida y con el futuro. Esto requiere que sean conscientes del impacto de sus acciones o falta de acciones en los miembros de la comunidad, sobre todo en los demás también, en las personas que sirven en el pueblo de Dios. La energía, los recursos dirigidos a alguna forma de servicio, una forma de vivir este porqué, está ante ustedes, como decimos, lo tienen en la mesa enfrente de ustedes. ¿Cómo las están llamando a dirigir las energías, los recursos hacia algo que están dispuestas a arriesgarse? Otra forma de ver qué puede ser diferente sobre el propósito para ustedes hoy,
lo que le están pidiendo que disciernan. Moving from nation to world-centric. Se trata de pasar de nación, We have all de centrado en la nación a centrado en el mundo. founded Todas and challenged to hemos make sido impact. fundadas, hemos sido Now that's desafiadas how it all a, began for a us hacer un in my impacto a nivel congregation local. Así empezó para mi in 16th congregación century France. en el Um, siglo XVI en Francia, en lo que ocurría en esos we're also entonces. called to find También solutions somos llamadas a for encontrar longer-term soluciones challenges para unos to face the desafíos world. a largo And this is plazo. not new. I mean, Y esto no es we nuevo. are about this. Y se And trata de esto. Y one of the hemos estado challenges enfrentando is esto. Uno de los being flexible desafíos enough es ser suficientemente flexibles can be expressed para differently que el propósito pueda expresarse de forma in different diferente, ways en in different diferentes parts of the world. formas, en diferentes partes del mundo. And still, we are Y one. todavía seguimos That's the siendo una journey. sola cosa. Y ese es el camino. Oneness El camino that es Leo is calling us to. esa unicidad a la que nos llama el Jesus Papa certainly León, meant que all seamos una into sola one cosa were en his parting Jesús. words. Seguramente Doesn't esas mean fueron las uniformity. palabras de Jesús. Eso no significa uniformidad. So are you as congregational leaders Ustedes como líderes congregacionales invited están to aim siendo to be one with the invitadas difference? a hacer una sola cosa con la diferencia. Purpose can be interpreted El differently propósito se puede to interpretar de suit otra manera culture, issues, para purposes. una cultura local, para el interés One of the things that de alguna probably cultura. is going to require Una cosa moving que forward probablemente nos va a requerir ir is hacia adelante the need for much es more collaboration la necesidad de with una people mayor in the colaboración area in which con we are trying las to personas express and en el área charisms en la que for intentamos today. expresar nuestros carismas para hoy. So when we talk about purpose being able to Hablando be de, cuando translated hablamos de propósito, into eh, locally un propósito que se pueda purpose-led traducir initiatives, en it also iniciativas invites locales dirigidas por el collaborative propósito. Eso también others. invita It's not just trabajar en us. colaboración con otras personas. Whereas in No the depende solo past, de nosotras, mientras que en el pasado it was our school, lo it was hicimos our nosotras, mission, era it was our. nuestra And so escuela, when nuestra misión, this shifting of este who we're cambio called to be de quienes can somos be no llamadas longer a called to ser be y quien ya no somos agents, llamadas a it's all ser, up to us, lo, independent agents. es decir, que depende de nosotros, agentes So one of independientes. the skills, and we talked about this yesterday, Una de is a nuestras question again of empathy. capacidades es de nuevo la Empathy with cuestión de those around us. What is it empatía, like for empatía, them to walk in their shoes? But also empatía con los que nos empathy with rodean, our cómo se trata de sisters estar en su posición, pero también empatía con who nuestras see hermanas, things a bit differently, who are que trying ven to las live cosas this diferentemente, congregational que committed intentan purpose vivir este propósito comunitario that won't congregacional. exactly look the same. And so this is that Y puede que no state we luzca talked about igual. yesterday of perspective getting Esta es, and letting go of perspective taking. aquí se And trata if you de remember, perspective obtener getting en is really perspectiva. Si tied to recordamos intellectual humility. agarrar en I really perspectiva don't esta posición de humildad know that intelectual, there no is a sabemos region realmente, in that no sabemos lo que hay area with en esa those región, en esa sisters. área, con esas It hermanas. really comes from the desire and Y, the y behavior eso procede del deseo, del truly trying to comportamiento, know and understand mientras realmente intentamos saber, entender el other may otro. be a Y el particular otro area, a puede particular ser culture, una área en a particular particular, una group of cultura sisters o un who grupo de are hermanas trying to live the que están charism, intentando live vivir purpose. el carisma, vivir el So it propósito hoy. starts with that assumption of I Empieza con don't know. esa And suposición you know, de when I no sé. said yesterday when I work with newer members
Cuando accompanying newer members, our sisters, trabajo con I ask nuevos them, miembros, "Do you know who I am?" les digo, les hago esta pregunta, ¿saben quién soy? Es decir, esta persona que está delante de ellos. Y la respuesta debería ser, no, no lo sé, voy a hacer todo lo posible para descubrirlo, haciendo preguntas, escuchar nuestras capacidades esenciales para tener perspectiva, para entender más plenamente que, que tiene, que tiene propósito ahora en ese lugar con ese grupo. Pienso que una tercera área es del corto plazo al largo plazo. Vivir el propósito o tomar decisiones no es fácil. Y creo que debemos estar dispuestas a desilusionar. Hermanas, no podemos hacer todo y no podemos estar en relación con todas las personas en todos los momentos. Una de las cosas para usar la energía y los recursos que tenemos, puede que debamos dejar de hacer algo, dejar de hacer o dejar ir por motivos mayores. Dejar ir implicará una pérdida y las pérdidas traen duelo. Y es aquí que nuestro trabajo de ayer viene, la compasión. Hay que sacarla, que hay que ponerla al frente cuando uno debe dejar de hacer algo o dejar de ser en una cierta manera en algún sitio. Para ustedes, tal vez no sea demasiado difícil o costoso. Para algunas hermanas puede ser muy costoso. Pienso en el proceso, en nosotros el proceso de dejar ir nuestra casa provincial. Para las hermanas que son mayores que yo, nuestra casa provincial actual es como la número 3. Han vivido a través de otras casas provinciales. Esta casa es la única casa con la que yo me he conectado, esta casa provincial. Para mí, tiene un significado diferente cuando dejamos ir, cuando ya no tendremos esta capilla en la que yo tropecé preguntándole a Dios qué estoy haciendo aquí. Tenía mis preguntas, hice mis primeros votos, mis votos perpetuos. Lugares y cosas que dejamos ir pueden tener un significado diferente y es ahí que hay que presentar el corazón compasivo y ayudar este proceso. Hay que entender que la colaboración es fundamental en este proceso de dejar ir. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién va a asumir también el control? ¿Y quién nos va a ayudar a empezar cuando pensamos en avanzar hacia una área nueva? Los riesgos, debemos considerar los riesgos y entender que habrá riesgos si vamos a ser auténticos, avanzando con nuestra visión futura, nuestra forma de ver quiénes somos llamadas a ser. No hay que subestimar los riesgos y correr riesgos. Eso requiere valentía. Debemos ayudar a nuestras hermanas a ver a darse cuenta que no estamos haciendo un juego de azar. Esta no es una forma muy buena de avanzar. Se trata de saltar hacia algo sin considerar otras alternativas, otras consecuencias. Hay que ayudarnos, hay que ayudar a nosotras mismas y nuestras hermanas
para entender que correr riesgos es una forma de, some of the outcomes una forma de depending on pensar para luego everyone's elegir or los resultados que pueden no ser lo que elegirían todas las personas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras hermanas a entender las diferencias entre and risk unas, unas elecciones sin so the pensamiento future, as I wrote y here, correr is riesgos? your personal relationship with possibility, and that's the El work of futuro Otto Scharmer. es tu relación personal He con la is work posibilidad, y este es Otto el trabajo de Scharmer Otto Scharmer. is Otto Scharmer organizational es specialist who un operates in the especialista US. en organizaciones que trabajan en Estados Unidos. Es alemán, Who really is calling all que organizations, llama a todas las all organizaciones, groupings of people a todos los grupos de to think personas, about their purpose. a pensar en el propio And since he propósito. works a lot with business, Y puesto the que él trabaja future mucho for con business negocios, organizations to animando a think more about negocios, quality of organizaciones, work animándolos a than pensar más en benefits. la vida, en el So this bienestar, man más has que los something to say to beneficios. us when he Este hombre says tiene algo que decirnos that cuando él dice future is our que personal el futuro relationship with es nuestra possibility through relación the personal con la actions that we posibilidad a take. través de las acciones que hacemos. And the only way we can take La actions única as forma leaders en que podemos is tomar when we acciones como feel líderes absolutely es connected, cuando se sienten living a absolutamente relational conectadas, life with your viven una sisters vida relacional con and las with those hermanas that are y likely to con be impacted aquellas by what que you choose to do, sufrirán el impacto de lo and que about ustedes how elijan you are hacer moving y toward de cómo the future, están avanzando hacia el which might futuro, mean letting lo go cual puede of something that significar is. dejar ir, soltar algo que existe. So we live with what's called a risk Vivimos con paradox lo que in llamamos una leadership. paradoja de riesgo en el We want to liderazgo. prevent and minimize risk. Queremos prevenir y minimizar el Another way to riesgo. say that is we want Otra forma de to be safe. decirlo es que queremos We want our estar sisters to feel safe. seguras, queremos que nuestras hermanas se We live sientan with what we seguras know, and that's y what this is también inviting you sabemos, to, y to es a esto que se understand nos invita, that a there are entender benefits que hay that can only beneficios come when you take que solo risks. pueden venir cuando toman riesgos. So risk taking, Así que correr we're not riesgos, talking tomar about riesgos, foolish no decision making. estamos hablando de It's tomas about de taking decisiones purpose, about being insólitas. accountable Se trata de tener and acting. This is propósitos the challenge. de, Includes possible de lo que negative nos impact importa, y on este es el you desafío. Incluye and un your posible pancreatic impacto congregation. negativo en We're going ustedes to find mismas, out en su what comunidad, su exactly congregación. what happens No when a we take a risk. todo el mundo les gustará lo que ocurre cuando tomamos riesgos, corremos So riesgos. look at that, what you're holding. You certainly want to prevent Miren and minimize lo risk que as much as están possible. You know, when we talk about sosteniendo. Hay que mitigating minimizar, risks, claro, y evitar los riesgos cuanto and lo más posible, pero the future is calling you to take risks el futuro las llama también a correr riesgos. because that's what your purpose is calling you to. Eso es lo que el propósito las llama a hacer. So you need to be courageous. That's what the Así que skill is. tienen que Courage. tener valentía, coraje. To Esta act es la capacidad, appropriately, el thoughtfully, coraje para actuar adecuadamente, even in the face of adversity con and pressure and razonamiento, incluso possible ante la adversity and adversidad y pressure la within presión. the La presión, la congregation, adversidad within pueden the venir de congregation, adentro de la and congregación, certainly dentro from others. de la de los miembros y So, también de los demás. how not to be ruled by fear? ¿Cómo no estar bajo el control del miedo? Fear, sisters, is a major El barrier. miedo es una gran barrera. Can be a major barrier to living a Puede ser purposeful una life. barrera importante a vivir How una many times vida did Jesus say in que se basa en con propósito? ¿Cuántas his veces journey with his disciples, do not be afraid? Jesús dice en su camino con sus discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo? Easier said than done.
Más fácil decirlo que hacer. And by the way, anxiety is future-oriented fear. Y la ansiedad es So un when miedo que se you're orienta al futuro. anxious about that, or your sisters say, "I'm anxious," Cuando dicen tengo or ansiedad o cuando las they're hermanas really dicen talking about tengo fear ansiedad, of what might happen. al So avanzar, fear can be a hablan huge del miedo a lo que podría barrier ocurrir. El miedo puede ser una gran barrera to moving forward, and so you need to, we're going to talk about feelings para tomorrow. avanzar. Name the fear, Vamos a hablar de los deal with the fear, sentimientos mañana. Hay que dismiss it, nombrar a los pretend it's not sentimientos, there. enfrentarlos, And so the no challenge for pretender you que no están. sisters, as we are often El smaller desafío and hopefully wiser, para hoy, is to not cuando somos más pequeñas y más sabias, espero, el desafío es exercise safety-seeking behavior. no buscar comportamientos Much que buscan safety-seeking seguridad o behavior demasiado may get in the comportamiento que way busca of solo la goals seguridad, today and can porque prevent, eso as we puede face their original ideas, obstacular el propósito y fragile puede impedir las commitments. ideas originales y puede estirar So y puede afectar a las capacidades. if you hide or make decisions that are safe, Si toman decisiones que son that will seguras, keep you out of the visibility of others. It'll keep you que las mantendrá invisible. fuera de la visibilidad de las And it otras may personas seem invisibles protective, y puede parecer but the reality, protectivo, pero la sisters, is realidad, hermanas, invisibility es que la leads invisibilidad to irrelevance. realmente lleva a la irrelevancia, We a la say no nothing pertenencia. to no one. No le decimos nada a nadie. This movement of exclusive to inclusive is clearly Este a movimiento de worldwide exclusivo a challenge inclusivo es today. claramente un desafío mundial hoy en día. No more, it's in my country especially, En mi there's país, been an sobre todo, incredible backlash against tenemos inclusivity. And it's vamos hurting mucho en many, contra many de la people. inclusividad y eso afecta y lastima a muchas personas. In order to belong to an Para organization or pertenecer for a your sisters una to have a sense of organización o para que las belonging, hermanas tengan to un be sentido de included, pertenencia, deben inclusion sentirse incluidas. Y la is about inclusión embracing difference. tiene que ver con aceptar, Not abrazar everybody la is the diferencia, same. que no todas, no todo el mundo son iguales, no todas las personas son We iguales. have an opportunity to learn Tenemos and la connect and oportunidad de grow and aprender, belong de conectarnos, de crecer, de through pertenecer inclusiveness, a través de la inclusión, respecting la each and inclusividad, every one of our members respetando cada uno de nuestros miembros and the ability to connect and grow and y belong and learn la are capacidad de essential for conectarnos y crecer future, for son growing esenciales and para thriving. florecer, para crecer Sisters, y we don't want to just para survive this time. tener éxitos. Hermanas, no queremos We want simplemente our sisters to sobrevivir, thrive queremos que with cada a una sense of purpose de and nuestra belonging. hermana So, sienta un sentido what's de the invitation at propósito this y time? prospere. ¿Cuál es la invitación I en think este to momento? embrace and respect Yo creo que differences para abrazar and y not para respetar las tolerate diferencias y no huge solo difference. tolerarlas, hay una enorme So diferencia. how is you as leader, Ustedes como líderes, even within your own leadership group, incluso dentro sometimes del you know propio we're grupo de liderazgo, a different. veces podemos ser bien How do you diferentes. respect ¿Cómo respetan differences, las embrace diferencias? differences, ¿Cómo realize you're abrazan las better because diferencias? you are different ¿Cómo than if you all se stayed the dan same? cuenta que son mejores porque When you're son in diferentes? conflict, Cuando hay often arising from conflictos, differences, I'm sure you'd like to a see them menudo identified surgiendo de las diferencias, yo as seguro que preferirían we want decir to grow. que preferirían no tener conflictos, sobre todo So dentro del how do grupo de we not liderazgo. let No estamos de acuerdo. conflict ¿Cómo get in es the que way of oneness? no dejamos el conflicto So meterse, digamos, again, to obstaculizar live with
en liderazgo. Para vivir con inclusividad, eso requiere humildad. We don't have Yo all no the sé answers. todo, no tenemos todas las respuestas. Being open to possibility. Estar abiertos a la posibilidad. Sharma, who I quoted earlier, he Sharmer, says que mencioné anteriormente, él dice it's que essential el to crecimiento learn inclusivo to preserve es esencial stability and para well-being. preservar la estabilidad global y el We cannot bienestar. eliminate a group of people. No podemos eliminar un grupo de personas simplemente porque son diferentes y pensar que vamos a lograr la estabilidad y el bienestar a nivel global. La It's guerra, about rejecting difference. Same as tiene que ver con rechazar reject las differences. diferencias, rechazar las diferencias. I think our congregations have always Creo que nuestras understood that congregaciones we're here siempre han to entendido embrace que estamos all. aquí para Sometimes abrazarlo the a todo. reality, though, A veces la realidad this is better than that. We can do podemos thinking, we belong decir here. esto es mejor que lo otro, podemos hacer todo tipo de pensamiento, pertenecemos aquí, no allá, esto Pope nos Francis invita. El Papa invited Francisco us to an inclusive church, nos invitó a una iglesia inclusiva, saying there's room for everyone, diciendo que hay lugar para todos, todos eran Leo's sus motto, palabras. Pope Leo's motto, Y, one we are one, y también el lema de Papa emphasizing León, unity en el uno and somos uno, enfatizando la unión, la comunión. embracing sameness. It means Eso embracing no difference. significa abrazar So la how do you do igualdad, that? sino la Within your diferencia. leadership group, ¿Cómo how do hacerlo you dentro happen del in the grupo de liderazgo? congregation? ¿Cómo hacerlo dentro de la congregación? We're in a synodal process. Estamos en un proceso sinodal. It is a call to radical inclusivity Es una llamada a una because the inclusividad synodal radical, process porque el proceso sinodal is not about the bishops making no tiene que decisions for the ver, no se church. trata de los obispos que toman It's a synod decisiones para of la the people of iglesia, God, es el sínodo del pueblo de Dios. a call to not leave anyone behind, La llamada a no dejar a nadie por detrás, not leave anyone behind. a no dejar a nadie por detrás. It's participatory, collegial, grounded Es in the participativo, colegial, enraizado en base al espíritu creativo de Dios. Y esto es como esperamos que nuestras reuniones sean. Y las mujeres religiosas han liderado todo este proceso. Participativo, colegial, enraizado y dinamizado por el Espíritu de Dios, afirmando un impulso de no violencia. ¿De qué? De escucha, de diálogo, de elaborar y trabajar con las diferencias. ¿Cómo ustedes y su comunidad o su equipo de liderazgo, su comunidad, cómo están viviendo la sinodalidad? Creo que queremos invitar a nuestras hermanas a entender más plenamente de qué trata esta sinodalidad. No queremos que ocurra la sinodalidad por aquí y que no sepamos nada. Queremos somos participativos en la comunidad, en nuestra iglesia, que no siempre es inclusiva y abierta a la diversidad. Este es un tiempo de vivir con preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Vivir con preguntas que no tienen respuestas. Problemas no resueltos. Y quedar conectados y en paz. Vivir en este tiempo, vivir en este momento, tiene muchas preguntas. Podemos ver a las preguntas como oportunidades
en vez de obstáculos. When someone on the leadership team says, "I don't understand this," Cuando I need alguien more en el information, equipo de liderazgo dice, yo esto no lo entiendo, necesitamos más información, podemos ser pacientes y entender la importancia de la pregunta. in a lot of ways, sisters, our En journey muchas is a human maneras, journey. nuestro camino es un camino Human humano. beings have questions Los seres humanos tienen preguntas and need to ask questions. y necesitan hacer Be put off by preguntas their y questions. no deberíamos de desanimarnos por Now, I estas will say preguntas. too, Les diré, sometimes asking questions over and a over again veces can be a way of hacer resisting. preguntas en manera Let's try repetida that. puede ser una forma de How many resistir a lo que times está have our sisters intentando said, "We need ocurrir. more information"? ¿Cuántas veces nuestras hermanas nos han dicho necesitamos más So, we have to información? be wise that questions in Hay and of que themselves are good and can lead us to a tener la bigger sabiduría de understanding. saber que las preguntas a veces nos pueden dar un entendimiento mayor. A veces las preguntas son también una forma de resistir a lo que está intentando ocurrir y hay que saber discernir la diferencia. I think one other thing that's important here Creo que una de las cosas is we importantes don't aquí want to live es our que life no queremos vivir with questions, nuestra vida con preguntas, with trying to disfigure out purpose as the only tratando de ones that are trying to desfigurar do this. el propósito como las únicas personas que están We intentando need to stay hacerlo. connected to the world around us, Necesitamos quedar which is conectadas con el struggling mundo que nos rodea, que to figure out está how to be in luchando relationship with para difference. entender cómo estar en That relación our con la journey is their diferencia, journey and que our nuestro journey is camino our journey. es su camino y su camino es el We nuestro. don't want to over-personalize the No journey. queremos And sobrepersonalizar so el we camino, kind of look inward as por if tanto, we're the only ones miramos suffering from hacia adentro como si fuéramos los challenge únicos of que being sufren inclusive and hospitable. este desafío de ser inclusives y hospitales. So the call to communion, which Pope La Francis made, llamada but a it's la really comunión very much del Papa interested Francisco, also the pero psychology. Listen to que, the se, definition. que es muy parte de la psicología. Escuchen la Be one definición, without losing ser yourself. una, Be una one sola cosa with sin difference perderse a sí mismo, ser una sola cosa con diferencia. is a challenge for us as women and Este men es un leaders. desafío para las religiosas y los religiosos. El Papa Francisco Inviting you to be decía, experts in communion. los invito a ser expertos en comunión. Can we create alternate spaces where all are Creando welcome? espacios alternativos donde todos sean bienvenidos. Now, I think we do that often in ministry. Creo que lo hacemos a menudo en el ministerio. I'm not sure we do it as well in No community. estoy segura de que lo hagamos en la comunidad también, donde todas las diferencias sean las bienvenidas. Again, Pope Leo emphasizing Y el Papa León de nuevo and hace communion. hincapié en la unidad y la comunión. Union, not uniformity. La unión y no la uniformidad. So what's it take for leadership? ¿Qué necesita el liderazgo? Humility? Humildad. Honestly, who am I? Who are we? ¿Quiénes somos? And what you know and what you don't know. ¿Y qué saben y qué no saben? In your own capacities. En las propias capacidades. We have some Tenemos of energy. Tenemos unos límites de energía. How much difference can we hold? ¿Cuánta diferencia podemos sostener? So, a true sense of humility, I love it, Un comes from the earth. verdadero sentido de humildad viene de la Having your feet tierra, la palabra humus, tener los pies en el suelo. So how are you called today? ¿Cómo son llamadas hoy para tratar de entender el propio propósito hoy? ¿Cómo tienen a los pies en el suelo? ¿Qué les ayuda a estar enraizados? Realizing that the future is now. Entendiendo que el futuro es The ahora. actions you take Y today. las acciones que toman hoy. And so one more invitation.
Una última invitación tiene que ver con pasar de la organización a lo más personal. Y lo que estamos diciendo aquí es que los propósitos comunitarios y los propósitos individuales de las hermanas tienen que alinearse. Y cuando lo hacen, las hermanas individuales se comprometen personalmente y están dispuestas a vivir en el futuro con los riesgos que se les pidan. Tienen que creer en el propósito ustedes mismas, comunitario y personal. Y antes de terminar hoy, vamos a hablar del propósito de ustedes a nivel personal. Hay que entender que es importante cultivar un propósito individual dentro de las hermanas para que tengan un motivo para levantarse por la mañana y sientan que su levantarse por la mañana se conecta con un propósito mayor comunitario para sentir que pertenecen. Y nuestros miembros más jóvenes, si escuchan a algunos miembros más jóvenes, hablan de comunitario y de pertenencia. La pertenencia no puede ocurrir si no permitimos la diferencia y la inclusión. Hablamos de un motivo personal para levantarnos por la mañana. Lo que sabemos del propósito para las hermanas individuales. Hablaremos de ustedes como personas antes de cómo ayudan a sus hermanas. Me gusta decir que hay un propósito interior y uno exterior. Si invitan a sus hermanas a pensar en el propósito, ¿a qué las invitan? Las invitan a un recorrido interior que también tiene un impacto en los demás. El propósito no tiene que ver con lo que hago o que de hecho estoy en ministerio activo. El propósito evoluciona, y esto es fundamental, evoluciona mientras vamos avanzando a través de las diferentes etapas de la vida. El propósito de una mujer más joven en sus 20 o 30 años puede no lucir el mismo, puede no lucir lo mismo de un propósito individual de una que ya no está en un ministerio activo, todavía tienen un propósito, el motivo por el que se levantan por la mañana. La hermana individual dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y cómo eso puede haber evolucionado desde que yo era una maestra de niños y mi propósito era quererlos y cuidarlos. Y ahora ya no están en ministerio activo, sobre todo no tienen acceso a niños. ¿Ahora qué? No hay propósito. Creo que para nuestras mujeres en cualquier etapa de la vida podemos invitarlas a un recorrido interior, un camino que impacta a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que esto también es verdad, también es cierto para nuestras hermanas que ya no están en ministerio activo. Una pregunta que puede llevar a este propósito interior puede ser, cuando se pregunta por qué estoy aquí, puede ser que yo tenga la oportunidad de ser una persona mejor, tener un propósito, ser un ser humano mejor.
Mi mi propósito interior es utilizar el tiempo que yo tengo para ser una persona mejor. Más probablemente significa mirar hacia el pasado, tal vez algunas cosas de las que nos arrepentimos, dejar ir a lo que no ocurrió, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, liberarnos, escuchen esto, liberarnos de esas cosas que pueden estar, que pueden ser obstáculos para poder a- ser más amables hoy en día. ¿Qué de última es lo que nos pide Dios? ¿Qué camino, a qué camino interior les invitamos? Y hay un camino exterior también. Creo que una buena pregunta que podemos hacer, y creo que muchas de ustedes lo hacen, es ¿qué está ocurriendo en el mundo que es interesante para mí, que yo puedo, para lo que puedo hacer algo? A menudo, puesto que nuestra llamada es hacia la justicia, ¿qué está ocurriendo que no es, que no es justicia? ¿Qué está ocurriendo? ¿Para qué puedo hacer algo? No sé, llamar, escribir una carta, hacer un donativo, cualquier cosa, para un camino individual, interior o exterior. Recordar que el propósito evoluciona, está en relación con donde estamos en nuestro ciclo de vida. Todas necesitamos un motivo para levantarnos por la mañana. Su llamada a inspirar e invitar a sus hermanas a abrazar el propósito de una manera que funcione para ellos, para que ellos utilicen el propósito como una forma de impactar sus decisiones. Si vuelvo al tema de voy a hacer todo lo posible para vivir una vida sana, eh, el propósito se puede relacionar con las elecciones que yo haga para la riqueza, el bienestar. El propósito creo que es algo que no se ha hablado o discernido lo suficiente. Piensen en lo que hablan como líderes, en lo que conversan en en sus reuniones del equipo, en las congregaciones. En mi experiencia, algunos miembros nuevos hablan del por qué estoy aquí, y sienten una cierta emergencia. Debemos de aclarar por qué estamos aquí. Si tuviéramos mayor claridad, más miembros se unirían. Hablan de una vida sin los demás. Las personas, los seres humanos, tienen que vivir con, para y más allá de sí mismos. Es una invitación a aportar algo mayor, algo más. Para ustedes se trata de hacer todo esto y mantener un equilibrio entre la vida y el trabajo, tomar control porque hacen demasiado. Lo que estamos tratando aquí es la cuestión del propósito. Si tienen un porqué y las personas están claras acerca del porqué, podemos alinearnos con el qué y el cómo. A veces hacemos el qué y el cómo, pero no lo conectamos con el propósito.
las acciones, las comunicaciones, las prácticas, lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo todo esto está en relación con lo que somos llamadas a hacer, es decir, nuestro porqué. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, para pensar en qué fue bueno escuchar, qué me hace cuestionarme, qué, qué me da ansiedad. Es decir, lo entiendo, pero no sé qué hacer con esto. ¿Cómo puedo darle propósito a las conversaciones, nuestras conversaciones de liderazgo? Hay mucho más que hacer. ¿Cómo hacerlo? O esto es lo que hacemos y todo el resto encaja. Lo que pienso que pueda ser útil, espero, es aprovechar ahora un momento para escuchar la sabiduría las unas de las demás, es decir, escuchar algunos comentarios, algunas preguntas, y luego quiero reservar un tiempo para hablarles de su propósito en el liderazgo, de un poco revisarlo en una manera más personal, en vez de decir, bueno, me han elegido o este es el propósito que me dicen las demás que tengo. O sea, quisiera volver a esto. Quisiera ver cómo podemos tomar ahora un tiempo para, en este momento, en este espacio, para decir, para hablar de qué es lo que surge para ustedes. Esos son solo, no sé, pensamientos interesantes, es una invitación, les provoca algo de ansiedad, alguna angustia. A ver qué tienen que decir las personas. No sé si las personas quieren escribir algo en la chat o levantar la mano. Mi ordenador se ha un poco enloquecido, no veo la chat. Voy a empezar a leer algunos comentarios. Gracias. A ver, los propósitos, los desafíos. Siempre es importante entender que hay tantas cosas que hacer, pero hay un horizonte que al que implícitamente o explícitamente nos estamos dirigiendo. Algunas hermanas han escrito algunos comentarios en la chat. Una dice, estoy llamada a
inspirar y esto me asusta. ¿Cómo puedo darle un propósito más profundo a lo que somos y lo que hacemos? Entonces, esto me da ansiedad, ¿cómo decirlo en inglés? Lo voy a traducir. Pensar en lo que va a ocurrir en el futuro, pero hacerlo con antelación, es decir, ir más allá de mi futuro. Mi mente siempre se adelanta a los eventos. Es el momento de vivir con preguntas abiertas que a menudo no tienen respuestas. Hay una pregunta aquí: ¿cómo armonizar las diferencias? ¿Cómo incluir a las hermanas que, más que ser diferentes, parecen tener un muy bajo sentido de identidad? Yeah. Well, I think one of the things that I'm aware of, I think it'll touch on Creo que una cosa de la sort of que underneath what's underneath. estoy enterada, creo que toca lo que está por debajo. It always depends on. Siempre Cultural depende, differences will make an impact here. las diferencias culturales tendrán un impacto aquí también, pero también en este país, yo vivo en Estados Unidos. Challenges and Uno de invitations los desafíos, una de las invitaciones es crear un medio ambiente, un entorno seguro. La seguridad, dirían, bueno, claro que tenemos un entorno seguro. Y mi pregunta es, realmente, lo que tienen que entender es que la seguridad, interpretamos a la seguridad de formas diferentes. Una de las formas de tener un entorno seguro y un entorno psicológicamente seguro será uno en el que las personas se van a expresar y compartirán y serán honestas. Una de las cosas de la seguridad psicológica es respetar el individuo y lo que piensa y lo que siente. El respeto se vuelve un elemento crítico y luego hay que decir, bueno, ¿cómo sabemos qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los comportamientos? Bueno, debemos de invitar preguntas, honrar las preguntas, las diferencias de opinión. Alguien lo preguntó anteriormente. Una de las cosas que debemos decir es que debemos poder decir que lo vemos de manera diferente. ¿A qué nos invita esto? Puede frenar una conversación, una decisión, y es exactamente lo que necesitamos hacer. Parte de lo que ocurre hoy es que debemos frenar, abrir un espacio, pero a veces estamos impulsadas para lograr hacer algo, tomar decisiones. ¿Qué hacemos? No estamos ahí para incluir, no estamos respetando las diferencias. ¿Cómo se invitan las preguntas? ¿Cómo se pueden seriamente invitar preguntas, comentarios para respetar lo que las hermanas piensan y sienten? Estamos abiertas para dar un aporte, ofrecer una diferencia para decir, lo pienso de otra forma. Cuando el entorno es seguro, lo vemos de otra forma. Estamos abiertas al aprendizaje, aprender de cada una de nuestras hermanas, de cada una, no solo las que son más verbales. Invitamos a las personas que son un poco más silenciosas, más tímidas. Creo que la cultura puede hacer una diferencia aquí. Yo vivo con una persona que es de cultura asiática. Lo que yo sé al vivir con ella es que ella duda en desafiar una idea o elevar otra idea, sobre todo porque vive con mujeres mayores y es más joven. La edad, la cultura puede marcar una diferencia, no expresan los sentimientos, no dicen que no deberías de hacer eso porque es un signo de falta de respeto.
en vez de una forma de ser ellas mismas, ofrecer otra perspectiva, algo que realmente necesitemos escuchar. Creo que debemos pensar en crear un entorno psicológicamente seguro para que cualquiera de nuestras hermanas pueda expresar quiénes son y que lo que escuchemos se respete, se valore y que estemos abiertas a ser influenciadas. Eso es lo que quiero, abiertas a ser influenciadas. No importa quién esté ofreciendo la pregunta o la sugerencia. Gracias. Sigo leyendo algunos comentarios, preguntas. Una hermana dice que lo que fue importante fue aclarar el propósito y nombrar sus miedos. Otra hermana dice que esto resuena en mí la frase animarse a desilusionar y la paradoja, aunque sea una idea muy fuerte. Una pregunta también que surge es cómo poder enfrentar las diferencias cuando a veces la masa, la multitud es la que no acepta las diferencias. No es que el liderazgo, el equipo de liderazgo no acepta, pero a veces hay un grupo grande que no acomoda o no acoge a las diferencias individuales. Obviamente depende de qué estamos hablando, pero si tienen un grupo grande o pequeño que no acepta una decisión que tiene que ver con hacer algo de manera diferente, evidentemente no se puede ignorar. Aunque la mayoría piense, bueno, la mayoría piensa esto, así que, bueno, tú pierdes. No, no hay que crear ganadores y perdedores, no, porque nada avanza. Uno termina con malos sentimientos y una falta de compromiso de parte de todos para avanzar con la decisión. Una cosa que debemos aprender más es la resistencia. Hay que aprender más sobre la resistencia, porque de alguna manera creo que es de eso que estamos hablando. No es una pregunta fácil que plantearnos como líder. ¿Qué elemento de verdad encontramos en la resistencia? Cuando dicen esto no es una buena idea y siguen avanzando, ¿a dónde está la verdad en eso que necesitamos escuchar? Y reconociendo esa parte de verdad en lo que están diciendo, nos ponemos a conectar y ayudarlos a conectarse con la decisión, porque yo diría que más a menudo hay un elemento de verdad en el grupo que está resistiendo. Si pueden tocar eso, encontrar el elemento de verdad, de reconocerlo, estar de acuerdo, aceptarlo y dejar que eso influencie la decisión, lo integran en la decisión y eso puede ser útil. Y yo me gustaría que lo puedan hacer, pero bueno, estamos en el medio de esto. Una cosa que yo diría de nuevo, no es fácil hacerlo porque el mundo en nuestro entorno se mueve muy rápidamente, pero yo diría, hay que abrir un espacio, invitar a las personas a no solo ofrecer
una oposición, una decisión, pero hablar por debajo, hablar del por qué. Si uno puede lograr de que las personas hablen de lo que sienten, porque los sentimientos son los que impulsan la resistencia, entonces uno puede abrir un camino, puede invitar a las personas a entrar. Yo creo que sentirse escuchados, realmente sentirse escuchados puede ser útil. Para algunas de nuestras hermanas, puede que no quieran abrirse a algo diferente. De nuevo, debemos ver de qué se trata. A veces no lo sabemos. Gracias, Lynn. No son preguntas fáciles y no hay respuestas fáciles. Son las 3:20, me dicen cuando quieren reanudar. Una hermana también dice que cuidarse y también aprender a dejar ir, eso también, a soltar, eso es muy importante. Y a veces las hermanas tienen dificultades al relacionarse, no siempre es fácil. Otra hermana habla del propósito y cómo armonizar ese propósito con las declaraciones capitulares. Son todas cosas de que hay que hacer, que hay que encajar. Quiero comentar un momento. Puedo hablar a nivel personal. La forma en que hablábamos de nuestro carisma como hermanas de San José. Y esto ha evolucionado. La forma en que nombramos eso ahora. Estamos llamadas a unificar el amor. No está relacionado con cómo ser unificadora. Se trata de unificar en amor. Yo creo que cada una de nosotras está llamada a decir cómo luce esto en mi vida hoy y cómo puedo discernir que nuestro carisma de amor unificador tiene que estar relacionado con el propósito del por qué me levanto por las mañanas. Para mí, yo empecé como profesora en una escuela secundaria, enseñaba inglés, enseñaba francés. Yo me concentraba en ser una buena maestra, dar conocimientos, etcétera. Ahora he evolucionado, no solo en términos de edad, pero también en términos de educación. Ahora que soy psicóloga y tengo la oportunidad de tener una mentalidad diferente, me queda claro ahora que me han dado los dones que tengo para que las personas sean uno con la humanidad, uno con y amar, ser amorosa, siendo humana, ayudando a las personas a ser plenamente humanas. Y la libertad que viene al ser plenamente humana, que es un requisito para el amor. Para mí, la humanidad, la libertad lleva al amor al que estamos llamadas.
Eso requiere un poco de reflexión y decir, estoy aquí, ¿qué está ocurriendo? Dios, el Espíritu de Dios ha estado aquí todo el tiempo. We'll take one Julia. more maybe, or a comment or a question, and then I'd Okay. like to do that. Tal There vez was a hand raised. I think había una mano Julia, alzada. Creo que era la hermana again. Pastasia. If you would like to speak. No Sister sé si quiere hablar. Hermana Pastasia. Hello. Sister Pascasia, if you'd like to unmute and speak. So thank you, Sister Lynn. Gracias, hermana. Liked the way you gave the Me example gustó of mucho la building forma teachers. en que diste The los purpose ejemplos. was get up Las early in the personas que morning, son maestras, do su their propósito era homework, levantarse and por la then go to mañana, class. hacer el Now, trabajo, ir a clases. in the Ahora, 90s, en los 80, 90, what se is the trata de purpose? ¿qué hago ahora? And ¿Cuál es mi sometimes propósito? questions arise, and sometimes Cuando surgen one is esas not able preguntas, to answer it, a veces uno no and leads to puede depression. responderlas. Eso lleva a la depresión. And I think we have a good number, Y probably creo que tenemos mindfulness, that are un buen depressed. número, incluyéndome a mí también, un Probably buen some número de people personas que están deprimidas. Como purpose. dijimos ayer, esto es falta de I propósito. just wanted to point out that I felt Solo quería that destacar esto what's going on porque in my realmente mind at the Right. tocó base. a lo que está ocurriendo a I think that's de a la very good base. Sí, observation. eso I es un think muy buen there are many comentario. reasons why Creo que hay a muchos person at motivos any stage can be depressed. por los que una Depression persona en is cualquier not momento pueda absent from estar older deprimida. people La or middle-aged depresión no or es older algo que people. está So there are ausente de las possibilities. personas But I jóvenes, think edad one of media, the o hay possibilities is if I don't posibilidades. Y una de las really feel that I posibilidades have es a que si reason no to be siento here, realmente if I don't tener un feel that motivo I have purpose, por estar acá, now si that no I no siento tener un longer teach, propósito, now that ahora I que no ya no longer enseño, do ahora que ya no anything, hago, then I can kind of turn entonces inward puedo and flatten my experiences encerrarme en mí and misma, gazing up. What is it allanar mis about your inner experiencias. self Creo que that se you trata feel you de have purpose about? pensar You en know, qué maybe hay it's en nuestro interior que nos puede dar un propósito. Tal learning vez hacer something las new. paces con You algo know, o, por we ejemplo, are también aprender learners. algo So what's my nuevo. Somos personas que aprenden. ¿Cuál es mi sentido interior? Mi sentido interior es que yo quiero ser la mejor persona que, que soy en esta etapa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a aprender algo nuevo. Voy a hacer un poco una revisión de vista, dejar ir cosas a las que me he estado agarrando. Y luego, por supuesto, es la parte exterior, cómo me conecto con los demás, cómo hago para no ir a aislarme en mi habitación. ¿Cuál es alguna depresión que está por debajo, por dentro? Sí, muy bien, muy buena observación, gracias. Thank you so much, Sister Pascasia, for your intervention. Gracias, hermana. To you again. Lynn, te vuelvo a dar la palabra. Creo que para pensar en el propósito del propio liderazgo, eso puede ser muy útil. Es una oportunidad que tienen hoy, tal vez con todo lo ocupadas que están en la vida, todo lo que hay que hacer. Si tomamos unos minutos para decir, el liderazgo es quienes son y lo que hace que se distingan son únicas. Yo le digo a las líderes a menudo, no es por casualidad que están aquí. No es una casualidad que ustedes estén aquí. Aquí es donde tienen que estar en un momento muy desafiante, tal vez en el camino personal, pero también en el camino de la congregación. ¿Qué hace que ustedes sean ustedes? No se trata de lo que hacen, es el porqué de ustedes.
Esta es una oportunidad para hacer una pausa, para un poco ver hacia adentro las propias fuerzas, hacia las propias pasiones, los deseos que tienen en el corazón, lo que aportan a la mesa del grupo del liderazgo, lo que aportan a la mesa de la congregación. Creo que a veces no tenemos autoestima, no nos vemos como algo que el mundo necesita y que faltaría si no estuviéramos aquí. Creo que hacer una pausa, encontrar el propósito, bueno, puede que no lo hayan pensado porque están bombardeadas con mensajes sobre quiénes deberían ser, qué deberían estar haciendo, cómo necesitan ser una líder, cómo las personas quieren que sean así y no de otra forma. O a veces si se toman un tiempo, ¿qué están haciendo? En vez de honrar, por ejemplo, lo inteligentes que son cuando encuentran un tiempo para ustedes mismas, les voy a decir esto, les voy a pedir que se unan a mí en un pequeño ejercicio. No hay una respuesta correcta. Hoy espero que no se sientan frustradas si tomamos estos minutos, pero aquí estamos. Así que participen, tomen este momento todas juntas conmigo. Están intentando decir qué hay en mí, cuáles son mis dones, mis valores, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me dinamiza y me da la alegría. De nuevo voy a usar mi propio ejemplo. Puedo acompañar logro acompañar a algunas comunidades en el noviciado aquí en este país, que son unas reuniones muy interculturales. Una amiga me dijo, ¿por qué lo haces? ¿No dices lo mismo? Y yo le dije, nunca es lo mismo. Cada grupo es único. Cada persona en el grupo es diferente, interesante. Y escuchen esto. Si yo puedo invitarlos a su humanidad de alguna forma, yo siento alegría, paz. Creo que debemos sentirnos satisfechas y alegres por lo que somos. Tal vez no todos los días, hay unos momentos difíciles, pero bueno, hago unas preguntas. ¿Qué les encantaba en particular hacer cuando eran niñas, antes de que otras personas les dijeran lo que debían o no debían hacer? Podría también preguntarse cómo se sentían sobre ustedes mismas en esos momentos y cómo se sienten ahora. Si piensan en algunas experiencias desafiantes en su vida, ¿cómo las han moldeado, formado? ¿Qué les enseñaron sobre ustedes mismas y por qué? Les puedo, lo que les surja es lo que tienen que, lo que se les ocurra es lo que deben pensar. Yo tengo un hermano mayor. Él quedó paralizado a consecuencia de un accidente cuando tenía
30 años y nuestra vida ha estado challenging life entrelazada desde ese momento, desde que fue parapléjico. taught you? Fue un desafío. ¿Cómo te formó, qué te moldeó, qué te enseñó sobre About your why. ti misma, sobre la vida, sobre tu por qué? What do you enjoy doing in your life now that helps ¿Qué you be disfrutas hacer en tu vida ahora que te ayuda a ser, a ser tú when do you misma? feel most alive? ¿Cuándo es que te sientes más What if you could viva? do it all the time? Y si pudieras hacerlo siempre. I enjoy interacting Yo with others, disfruto and I get to do it interactuar con los all the demás time. y yo lo hago siempre. Siempre tengo la oportunidad. If you only have 5 years left, Si solo nos quedaran what 5 would you do for the años, rest of your life? ¿qué harían por el resto de la vida? What does a perfect day look like? ¿Cómo luce un día perfecto? What are you amazing at? ¿En qué son extraordinarias? Is it something, a quality or characteristic or something you do? ¿Es alguna característica, alguna cualidad, algo que hacen bien? Those are just prompts to Estos because you're so son, focused on other people all the time. estos son, You wanna digamos, define your journey. unas So intuiciones. these Uno siempre se prompts focaliza en las really otras touch personas en el camino. Así que las invito a hacer este proceso. Vamos a and tomar see este what momento que nos happens. queda, a ver qué pasa. If you just have in front of you a piece of paper and you Si tienen un whatever comes papel to mind, delante de ustedes, about escriban your lo que se les leadership ocurre. purpose. Estamos hablando del propósito de su Now, thinking about liderazgo. some of those questions could help you. Pensando en algunas de estas There are no right preguntas, answers. podría There's no podría filters. You can just ayudarlas. say No hay preguntas correctas. No pongan filtros. whatever No hay one of those respuestas prompts correctas o choose incorrectas. one Cualquier that indicación que de estas shoots you indicaciones to que les di, respond. elijan una, lo que las You're really impulsa talking a about an contestar. emotional response here. Estamos hablando de una respuesta emocional It's not aquí. I think I should. No se trata de yo pienso, yo It's debería. about your Se life trata energy. de la energía de vida, se trata Satisfaction, de pleasure. satisfacción, alegría, placer. The thing here is we use way too many words. El tema aquí es que usamos We don't want to demasiadas have a palabras. big sentence. No quieren una frase Clear, grande, larga, short statement. clara, breve, una afirmación directa, pocas palabras. Let me give you some examples. Les doy unos ejemplos. What if your purpose, Y si su propósito, amidst all that you're called to do, en medio de todo lo que están was llamadas a reduce chaos? hacer, fuera reducir el caos Or o, with courage, move forward. o con valentía avanzar Or o, gently push forward. o suavemente impulsar hacia adelante, empujar hacia adelante o, Foster thriving, not o just promover surviving. prosperar en vez de solo sobrevivir. Or from one of our O Black legislative leaders in de Congress, uno de John nuestros Lewis, who líderes said, my job is negros to legislativos, build John Lewis, que dijo, mi trabajo es es crear buenos problemas. You don't want to copy those because those are No van a querer resources. copiar Best you can. esas cosas porque son de otras personas. Hagan lo mejor posible. Pueden anotar, Statement pueden escribir una fits for right this moment. afirmación It matches breve
que encaje con este momento, tal vez no de aquí a 2 horas, pero justo este momento, en este momento. It may be that on your way home or after Puede today or que tomorrow or next week, camino a it'll casa o come and you'll la semana que viene o few words. todo quede más claro y tendrán sus Be palabras. vulnerable. Sean vulnerables, Be honest. Be yourself. honestas, ustedes This mismas. isn't about bragging. Esto no se This trata is de, trying to connect with that part of you that gives you energy. no se trata de ser presumidos, se trata de conectarse con la parte de ustedes más interior. Cuando uno es vulnerable y habla la verdad, es un acto de valentía. Se trata de I'd like to be quiet for a few encomendarse. minutes. Así que vamos a quedar calladas en silencio unos momentos Maybe close your eyes for a minute or so. y tal vez se cierren los And see ojos un if the minuto Spirit prompts you to write y vean si el espíritu that for las today, impulsa, las empuja a something escribir algo speaks about que why you're here. para hoy, en este momento, les habla de por qué están aquí. Ustedes mismas, nadie más. ¿Por qué ustedes mismas están aquí en este preciso momento? El impacto. Thank you. Gracias. Thank you, Candice, for your comment and your practice. Thank you. What happens, Lynn, if someone finds difficult? ¿Qué pasa si alguno lo encuentra difícil? ¿Cómo perder de vista el propósito si no puedo encontrar el momento por el tiempo, las realidades, los conflictos? ¿Cómo podemos seguir sin perder el camino? Well, there's no easy answer. No hay una respuesta fácil. Some of us, I think, have learned not to include ourselves in our reflection Ah, process. Se trata de no incluirnos en este proceso de reflexión. Se trata de cómo hacer. Yo lo encuentro difícil. No, estaba pensando, lo dije incluso, estamos impactadas por lo que las personas piensan en nuestra tarea, en este camino de liderazgo. Uno se puede preguntar hay que dejar el juicio fuera de esto. Hay que dejar el juicio fuera de esto, de muchas cosas. Yo no puedo hacer esto, los otros hacen esto.
no es útil. Si no fue fácil, si fue difícil, se puede decir simplemente me fue difícil. Ella dijo que podía ser difícil, no estoy sola, me pueden culpar. Lo otro que pueden querer decirse, pasar un tiempo que está por debajo de esta dificultad. Dudo en utilizar la palabra de por qué fuera difícil. Si pueden usar un momento pensando en este día esto me pareció difícil y pueden decir, escriban lo que se les ocurre y decir sin juicio, dense suficiente espacio para escribir lo que se les ocurre. Piénsenlo, explórenlo, vean qué ocurre. Okay, Lynn, thank you so much. We're just having an emergency here because one of the Gracias. Tenemos una emergencia, una traductora tiene que irse. Voy a traducir al español para que la traductora se pueda ir. Las invito a decirnos qué va a ocurrir mañana y luego vamos a saludar a todas y yo voy a estar traduciendo. Gracias. Thanks for all the behind the scenes, Paula. I would just say at the end of the handout, it says, just a quote, when we apply purpose to our lives and our communities, organizations, they transform. Cuando aplicamos el sentido, el objetivo a nuestras organizaciones, las transformamos. Todo tiene sentido. Cuando tenemos claro el porqué, todo es una piedra para caminar en el camino. Entonces, mañana, con el objetivo en la mente, mañana vamos a hablar de la parte emocional de nuestro camino. Sentimientos hacen parte intrínseca de nuestro camino y no hemos pasado el tiempo suficiente para abrazar, expresar nuestro mundo emocional. Entonces vamos a hacerlo. Y segundo, entonces con eso en mente, vamos a hablar de los sentimientos más típicos que acontecen a los líderes. Decepción, tener dificultad en querer a alguien. Entonces vamos a sacarlos de lo escondido como si yo fuese la única persona que tengo como experiencia. Yo no soy la única. Y con cualquier liderazgo vienen muchos conjuntos de sentimientos. Y la otra parte es reacción o respuesta. ¿Y de dónde vienen las reacciones? Y cómo las reacciones hacen parte de nuestra historia. Y cuando alguien que comienza algo en nos, que desencadena algo en nosotras, necesitamos aprender a responder. Porque cuando reaccionamos intentamos buscar seguridad. Entonces voy a compartir lo que ahora estamos aprendiendo de experiencias pasadas, de lo que nos han enseñado
y cómo ellas pueden ser un tropiezo para vivir en el presente, que es la única cosa que es real, que es hoy. I think that's it for me, Paula. Okay, so I'm back here. So there is no translation in Spanish. No hay traducción en español ahora. La haré aquí. Thank you so much, Lynn. Thank you so much for your gentle pace and again for touching things that sometimes we don't listen or we don't think enough. Por tocar cosas que a veces no sabemos o no damos atención porque no nos han enseñado. And we look forward to tomorrow. We look forward to be able to name our feelings, to give us words, to enter again our emotional part. Agradecemos que mañana nos puedas dar palabras para entrar en nuestro mundo emocional, and also to learn how to respond and not always to react. And that takes time as well. Aprender a responder y no a reaccionar, creo que se dice en español. So thank you again to our translators. Gracias a las traductoras. Thank you, Lynn. Thank you to everyone. I invite you to do your homework. Continue deepening all that you've listened, to reread the notes. And again, I will upload the new materials for tomorrow. And os mandaré de nuevo los materiales, los subiré a la nube. And so thank you and see you tomorrow. Thank you. Yeah, and so we end with what Pope Leo is bringing us to, is peace. Peace be with each of you in the hours that come, and I look forward to seeing you tomorrow. Peace. Hasta mañana. Thank you, everyone. Chao. Mañana, gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Muchísimas Gracias, gracias. Muchas gracias. Mañana, gracias. Muchas gracias. Tomorrow. Gracias. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Adiós, gracias. Thank you. Hasta mañana. Thank you very much. Thank you, Lynn. Very much, so thank you very much. Gracias. From Indonesia. Gracias, gracias.